Buenas hermanos, ¿cómo andan? Como les dije, hoy iba a hablar sobre Cristo, el máximo regalo. Y eso es una gran riqueza, ¿no? Cristo. Pero ¿por qué digo que Cristo es el máximo regalo? Porque, en primer lugar, porque Cristo es rico en todo lo espiritual. De una manera incomparable. Y encima es rico en todas las áreas. A veces hay un jugador que es muy bueno en patear al arco, en hacer gol. Pero este buen jugador es bueno en todas las áreas. Él es el equipo entero. Por eso es de vital importancia apreciar esta riqueza. Porque Pablo, hermanos, oraba. Vemos en Efesios 1, 18 al 19, que ellos sean iluminados, tengan sabiduría espiritual y de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en Dios. Y Cristo es Dios. Pablo oraba para que ellos entiendan más las riquezas de la gloria de la herencia. Y todo esa es la herencia de Dios, es Cristo también. Pablo oraba para que ellos entiendan el maravilloso llamado que tuvieron. Ser cristianos, vivir a Cristo. Pablo oraba para que ellos disciernan más el poder que en ellos tenían, el poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Pero Pablo también luchaba para que los cristianos entiendan más las riquezas del Padre y del Hijo, para que alcancen pleno entendimiento de las riquezas del Hijo. Eso se ve en Colosenses 2. En otras palabras, Pablo sabía que el cristiano debe vivir siendo iluminado por las riquezas del Hijo, riquezas espirituales del Hijo. Y así va a poder vivir una vida que agrada a Dios, siguiendo sus mandamientos. Pero esto es lo que diferencia a las demás religiones. Las demás religiones dicen, obedece, hace esto, está bien. Pero la religión correcta sabe que sin la iluminación de las riquezas de la gloria del Hijo, no es vida, no se vive bien la vida. Watchman sobre esto dijo: el progreso de la vida del cristiano se efectúa cuando se tiene la luz de Dios, cuando se nos abren los ojos para que conozcamos las riquezas de la gloria de Dios y la supereminente grandeza de su poder que nos es dada mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo podrá avanzar el creyente en la vida si no ve la abundancia de la gracia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo? Cristo es rico en todo lo espiritual. Él es la vida abundante. Y hermanos, Cristo nos dio un ejemplo a nosotros a seguir. Él vino acá a vivir en la vida. Pero Él decía que nada puede hacer sin el Padre. Juan 5. Hay un pasaje que dice, nada puedo hacer yo sin el Padre. Juan 6 dice que así como el Padre viviente, que es la fuente de vida, el Padre viviente, me hace vivir, me envió acá para que yo viva, así también el creyente que depende, come la carne de Cristo, va a poder vivir, va a vivir aquí. Él es el ejemplo.
Nosotros debemos depender como Cristo dependía de las riquezas del Padre. Nosotros debemos depender de las riquezas de la vida del Hijo. Él es nuestra fuente. Hay otro pasaje también en Juan 5, dice que el Padre le quiso darle fuente de vida al Hijo para que nosotros dependamos de esa vida. Esto en el plan económico. En vista, digamos, de esencias, Cristo el Padre tiene la misma, digamos, categoría. Pero en el plan económico, es decir, cuando Cristo vino aquí a la tierra para hacer su misión, su economía salvadora, redentora, pasó esto. El Dios hombre depende del Padre. Y también de una manera ontológica, como se habla en la teología, Cristo en la eternidad dependía eternamente, pues es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Eso es un aspecto también ontológico. Bueno, esto, si quieren ver, vean la teología de Charles Hodge, que dice eso todo, lo que yo dije en la página de Cristología. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y depender de las riquezas de la fuente de vida. Sin eso, no se puede vivir. Y esto nos dio ese ejemplo, hermanos. Y también digo que Cristo es la máxima riqueza, porque Romanos 8:32 dice que Cristo, Dios nos catimó. Si Dios nos catimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Para Dios, el Padre, Cristo valía un montón. Era muy cercano Cristo. Y si Él nos entregó a Cristo lo que más le dolía al bolsillo para entregar, lo que más le costaba en todo sentido, afectivo también, ¿cómo no nos dará entonces todas las cosas? Cristo es lo más valioso, hermanos. Claro que Él te dará a ti la posibilidad de vivir una vida en abundancia si te dio lo más valioso, no solamente la personificación de todo el bien, sino el bien mismo te entregó. Todo bien concentrado en una persona. ¿Cómo no nos dará todas las cosas espirituales? Y claro, las materiales necesarias también. Ya que todo es nuestro, como dice 1 de Corintios. Apolos, Cefas, lo presente, lo porvenir, todo, hasta la muerte, es nuestra. Si nos dio a Cristo, el máximo regalo, ¿cómo no nos dará todo, hermanos? ¿Cómo no nos dará la fuerza para vivir la vida cristiana? Si Él nos dio todo. No solamente nos está diciendo, claro, Él te va a dar un restito de las bendiciones del cielo para vos. Una sobra, porque le entregó a su Hijo. No, nos dará un montón de cosas espirituales para vivir. El fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos entregó a Cristo mismo. Esa es la idea. Pablo quiere que ellos se apropien de una vida celestial, basándose en que Dios nos dio a lo más valioso, que es Cristo. ¿Por qué tenemos corta la vista, hermanos? Sobre este pasaje, John Piper dice en su libro Deleites de Dios, dice: el punto clave de este versículo, Romanos 8:32, es que si Dios estuvo dispuesto a hacer la cosa más difícil de todas por nosotros, entregar a su Hijo amado al sufrimiento y a la muerte, con seguridad, aquello que también parece arduo, derramar sobre los cristianos todas las bendiciones que pudieran existir en el cielo, no es en realidad tan difícil para Dios. Lo que da sentido a este versículo
es la inmensidad del afecto que Dios siente hacia el Hijo. La presunción de Pablo es que el no escatimar a su propio Hijo fue lo más inimaginablemente difícil que Dios tuvo que hacer. Jesús es como Pablo lo describe con sencillez en Colosenses 1:13, su amado Hijo, en quien tengo complacencia. Dios compartía la vida, comparte la vida misma con el Hijo de Dios. Y Él tuvo que ver a su Hijo sufrir, separarse, por así decirlo, de Él, porque Cristo se hizo maldición por mí, por vos. Cristo se humilló, se hizo pobre, vivió como un pobre, pero con una gracia tremenda, con un amor tremendo para sus hijos. ¿Por qué no confiamos más en Cristo? ¿Por qué no confiamos en lo que el Padre hizo? En el deseo favorable del Padre hacia nosotros, que no escatimó a su Hijo, hermanos. Pero además, quiero que vean que Cristo es la máxima riqueza, pues asegura toda nuestra salvación. Cristo asegura toda nuestra salvación, del principio a fin. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El vivir aquí siendo salvados, viviendo, es Cristo. Cristo es todo. El vivir es Cristo. Respirar la vida es Cristo. Cristo asegura toda nuestra salvación. Primera de Corintios, creo que 1, versículo 30, dice que Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra sabiduría. Cristo asegura todo para nosotros. La justificación, todo. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros éramos elegidos en Cristo. Y todo ya iba por seguro, íbamos a ser redimidos, ya desde antes ya iba a estar declarado, ya estaba declarado, íbamos a ser santificados, glorificados, y eso se volvió en efecto, por así más cercano, se estaba cumpliendo cuando Cristo murió en la cruz. Y eso se aplicó a nuestro presente por el Espíritu Santo. Cuando creímos, y el Espíritu Santo, Cristo, primero nos regeneró para que tengamos esa fe, para creer y apropiarnos nosotros mismos de Cristo. En Él se encuentra todo. En Él se encuentran las bendiciones espirituales que Efesios 1 dice, redención, elección, adopción, todo. Y ahí cuando Cristo vino a habitar en nosotros, obtuvimos todo lo que Él conquistó para nosotros. Pero principalmente a Él mismo, hermanos. Y quiero terminar con una cita de Calvino, que él dijo, afuera de Cristo no hay nada que valga la pena conocer. Y todos los que por la fe perciben cómo es Él, han captado toda la inmensidad de los beneficios celestiales. Todos los que captan a Él, todos los que aprecian por la fe, dice, a Cristo, han captado todos los beneficios celestiales. En Él se encuentra la máxima riqueza. Espero que esto les haya animado a seguir confiando en Cristo. Vieron que yo les hablé sobre ese panorama general, ya desde antes de la fundación del mundo, en Cristo estábamos salvados. Cuando vino Cristo,
vivió una vida perfecta y hizo una obra consumada en la cruz por nosotros. Eso se estaba acercando cada vez más a nuestros corazones. Y luego, cuando el Espíritu aplicó a Cristo a nosotros, empezamos a disfrutar más a Cristo. Y cuando seamos glorificados, vamos a seguir conociendo de una manera mucho más abundante, pues la vida eterna es conocer al Hijo de Dios. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.